Hola amigos de la Gran Aldea, sean todos nuevamente bienvenidos a esta transmisión a través de Instagram. Hoy es miércoles 13 de mayo y a continuación algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. Por ejemplo, hoy la Gran Aldea entrevista al economista Ricardo Villasmil, quien es presidente de la Junta Directiva ad hoc del BCB, del Banco Central de Venezuela, titulada "Es oportunista proponer cosas a partir de un dinero que no se tiene a la mano". Desde la Junta Directiva ad hoc del BCB, Ricardo Villasmil advierte que hay quienes dicen que el gobierno interino está sentado sobre un caudal de dinero, pero cuando vas analizando te das cuenta de que no existe tal cosa. Dice también el economista Ricardo Villasmil, quien es presidente de la Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela: no podemos salir de esto con más engaño. También le preguntan si se puede ofrecer alguna proporción de los montos o de las cuentas externas del Banco Central de Venezuela que están congeladas en el exterior. Dice Villasmil que han concentrado las gestiones en los Estados Unidos por ser el centro financiero del mundo y por el reconocimiento que le ha brindado al gobierno interino. En Europa, dice Villasmil, han avanzado con mucha lentitud porque hay menor disposición de los gobiernos a tomar decisiones. Han tenido una exagerada cautela para decidir a favor nuestro. Estamos muy atentos a las gestiones en Inglaterra porque han recibido presión por parte del régimen venezolano e incluso propuestas asociadas al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para hacerse con el oro que mantienen retenido. Esto lo dice en entrevista el día de hoy el economista Ricardo Villasmil, quien es parte de la Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela. Otro de los artículos a destacar que trae el día de hoy lagranaldea.com está titulado "Alex Saab también quiere petróleo y gasolina". El empresario colombiano, quizás el de más confianza para Nicolás Maduro, ya había estrechado relaciones de la mano de Tarek El Aissami para seguir adelante con el negocio de los CLAP. Pero ahora, con los cambios en los grupos de poder de PDVSA que El Aissami lidera, Alex Saab se adentra en la industria petrolera para seguir oxigenando al régimen de Maduro y cuadrar operaciones en un mar de opacidad. Este empresario barranquillero, Alex Saab, quien ha sido denunciado internacionalmente por la negociación que tiene con el gobierno de Maduro con las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, pues de acuerdo con la Gran Aldea, en este momento está en las compras de gasolina, de las cuales participan otros personajes como el magnate petrolero Wilmer Ruperti, como una válvula para paliar la escasez y evitar una paralización mayor en el país de la actividad económica. Ya son las 8:03 de la mañana y para hoy tenemos dos conversaciones. Una con el exalcalde del municipio de Latillo, en este momento comisionado del gobierno interino para las migraciones, David Smolansky. Estaba conectado hasta hace 2 minutos y ahora no lo veo. Y asesor especial designado por el gobierno de Guaidó para la inteligencia y la seguridad. Vamos a ver si tenemos ya a David Smolansky con él a las 8:03 de la mañana desde la ciudad de Caracas. Estamos esperando la conexión con el alcalde del municipio de Latillo, hoy miembro también del gobierno interino, es asesor especial de seguridad y de inteligencia, así como también comisionado especial para los migrantes de la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, David, ¿cómo está? Hola Adriana, muy buenos días y saludo a todos los que nos están viendo a esta hora. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Justamente en su rol, parte del gobierno interino, quisiera una lectura de los acontecimientos que han vivido los venezolanos en las últimas semanas, sobre todo con la denominada Operación Gedeón y las acusaciones que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro de que asesores del presidente interino Juan Guaidó estaban detrás de eso. ¿Ya se les pidió la renuncia o bueno, al contrario, ellos ofrecieron su renuncia? Pero ¿qué lectura le puede dar David Smolansky en este momento a esa situación? Bueno, Adriana, ahí la verdad, la declaración oficial es la que ha dado el presidente Guaidó. La declaración oficial son los comunicados de prensa que ha salido del gobierno interino. Mi función está enfocada estrictamente a todo lo que es la atención de los migrantes y refugiados venezolanos, pero lo que sí te debo decir con mucha responsabilidad es que parte de las propuestas que nosotros estamos llevando en la OEA para que a los venezolanos se le dé el estatus de refugiados se basa en la Declaración de Cartagena. Y no me quiero poner muy técnico, pero quiero explicarte para llevarlo a la pregunta que me estás haciendo. Los venezolanos hoy no tienen el estatus de refugiados y nosotros estamos promoviendo que se le dé el estatus de refugiados según la Declaración de Cartagena, que es la única que expande el concepto de refugiados según Naciones Unidas.
Esta declaración dice que una persona se debe considerar refugiada cuando huye de su país por violación de derechos humanos, por alteración del orden público, por violencia generalizada y por agresión extranjera. Lo que hoy debemos entender es que Venezuela es un país que está ocupado, que no se debe hablar del cese de la usurpación, sino se debe hablar del cese de la ocupación, que hoy Venezuela es víctima de más de 20.000 agentes cubanos que están en nuestro territorio, de tropas y mercenarios rusos, de 17 vuelos iraníes que solamente ha habido en las últimas 2 semanas y de grupos irregulares extranjeros como el ELN que están saqueando nuestros minerales y que están ocupando nuestros territorios. En ese sentido, yo creo que cualquier opción que permita la legislación internacional, como por ejemplo la responsabilidad para proteger, entre otras, hoy por hoy es válida en Venezuela porque se trata de proteger la vida de millones que está en peligro por hambruna, por enfermedades, por persecución y por el hambre. Usted también tiene un rol como asesor especial de seguridad y de inteligencia. Hablaba de 20.000 cubanos justamente infiltrados en nuestro territorio, algunos no tan infiltrados, sino con cargos a viva voz. Pero ¿no podría haber también infiltrados afuera entre los militares en el exilio? Ayer Guaidó en la rueda de prensa justamente hablaba de eso, de que oficiales de la Fuerza Armada Nacional en el exilio habrían fungido como contrainteligencia para Maduro. ¿Temen ustedes que haya en este momento infiltrados? Bueno, Adriana, lo que hay que entender es que no estamos enfrentando una dictadura más latinoamericana, ¿no? No se trata de otro caudillo que está perpetuado en el poder. Estamos enfrentando algo mucho peor. Es un estado de naturaleza criminal que hoy se sustenta por las armas, por el miedo y por el apoyo de importantes actores internacionales, como es el caso de Cuba, que ya decía Rusia, que no hay que pasarlo por debajo de la mesa porque Rusia está bastante involucrado en sostener al régimen de Maduro, China, Turquía e Irán. Evidentemente, pues no se está enfrentando a un adversario doméstico, local, un adversario que va más allá de nuestras fronteras y evidentemente buena parte del rol que han jugado estas decenas de miles de cubanos que están en Venezuela es en los organismos de inteligencia y contrainteligencia, en los cuarteles militares, en el sistema penitenciario, en el Ministerio de Interior, en el sistema de identidad, y por eso es que muchos de esos profesores y médicos que iban para Venezuela lo que hacían realmente eran labores de inteligencia y contrainteligencia. ¿Dónde quedó Barrio Adentro, por ejemplo? Es una misión social que ya no existe. Ahora, ¿dónde están esos doctores? Bueno, muchos de ellos hoy son agentes de inteligencia que utiliza el régimen. Así que, insisto, no es el cese de la usurpación, la otra vez le escuchaba eso decir el diputado Armando Armas, el cese de la ocupación. A eso estamos nosotros expuestos los venezolanos. Cuando tú sumas, mira el drama que hay en Venezuela, según el Programa Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas, 9.3 millones de personas están en riesgo de hambruna. Somos el 4.º país con más riesgo de hambruna de todo el mundo y el único del hemisferio occidental. Si a eso se le suma los 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, que ha sido mi trabajo durante el año y medio en la Organización de Estados Americanos, estamos hablando que 14.4 millones de venezolanos están en condición vulnerable. Esa es la mitad de la población. Entonces, insisto, cuando la vida de millones está en riesgo por hambruna, por enfermedades, por violencia generalizada o por violación de derechos humanos, mecanismos como la responsabilidad para proteger, el TIAR, entre otros, son válidos para proteger la vida de estas personas, porque de lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Venezuela se puede vaciar, literalmente, de 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Nuestras estimaciones en la OEA es que si no hay el cese de la ocupación, pudiésemos llegar a 7 u 8 millones de refugiados venezolanos para el año 2021. Evidentemente eso se ha frenado por el coronavirus, pero una vez que pase la pandemia y se reabran las fronteras, si no hay un cambio en Venezuela, esto pudiese saltar abruptamente a 7, 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y lo otro es que estamos viendo un genocidio en cámara lenta que se va a acelerar y que más gente, lamentablemente, por el hampa, por hambruna, por enfermedades, va a morir en Venezuela. Antes de pasar a detallar el tema de la migración, que en este momento se ha visto sumamente complicada por la pandemia de coronavirus en los países receptores, quisiera precisarle si han podido tener acceso a Cliver Alcalá, que fue detenido ya hace semanas por los Estados Unidos, sobre todo porque él dice ser el artífice de esta operación. Mira, no tengo ni idea de ese señor, Adriana, jamás lo conocí, nunca he tenido ningún tipo de intercambio con él. Lo único que sé de él es que está bajo custodia de las autoridades estadounidenses cuando el pasado 27 de marzo él se entregó a las autoridades colombianas y de ahí fue llevado a los Estados Unidos. Y ahora bien, yo soy de los que cree
que para un gobierno de transición, para un gobierno democrático en Venezuela, hay que contar con oficiales de la Fuerza Armada, así como funcionarios policiales, que no estén involucrados en narcotráfico, que no estén involucrados en violación de derechos humanos, que no estén involucrados en delitos de lesa humanidad. Usted en su rol ahora sí de comisionado para las migraciones de la Organización de Estados Americanos, recientemente publicaba que unos 22.000 ciudadanos se han devuelto, tanto de Brasil como de Colombia, justamente por la pandemia. Son personas que en su mayoría están en el trabajo informal, pero ¿qué cree que va a pasar cuando esa gente llegue a Venezuela y se encuentren con que la Venezuela que se les prometió en 2019, la Venezuela del bodegón, la Venezuela del Caracas está normal y tiene gasolina, pues ya no es esa Caracas, al menos no es esa Venezuela? O sea, va a haber una migración doble, otra vez regresarse a esos países y esos países los van a recibir otra vez. Bueno, quiero primero poner en contexto, si me permite, la dimensión de migrantes y refugiados venezolanos, ¿no? Porque esto yo tiendo a veces pensar que no se le da la relevancia que debería dársele entre unos actores. Hoy son 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis más grande en la historia de América Latina y el Caribe en cuanto a desplazamiento forzoso. Hoy los venezolanos, Adriana, somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra ni una catástrofe natural. Yo te hago una pregunta sencilla. ¿Tú tienes algún familiar, algún ser querido, algún amigo que se fue del país? Como todo el mundo. Como todo el mundo, exactamente. Cada venezolano hoy tiene algún familiar, algún amigo, algún ser querido que se ha ido. Ahora, lo que es increíble, a diferencia, por ejemplo, de Siria o de Sudán o de Afganistán, es que el venezolano no se ha ido por una guerra convencional. El venezolano no se ha ido tampoco por un terremoto o un huracán. El venezolano ha huido específicamente por 5 razones que nosotros hemos validado en informes que hemos hecho en la OEA, gracias a las múltiples visitas que hemos hecho a la región, donde hemos tenido miles de entrevistas con migrantes y refugiados venezolanos, así como información que nos han suministrado actores humanitarios que están en el terreno y evidentemente los gobiernos de los países que visitamos. El venezolano hoy huye por la crisis humanitaria, específicamente falta de comida y medicina, violación de derechos humanos, violencia generalizada, falta de servicios públicos y colapso económico. De esos 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, Colombia es el primer país de receptor de desplazados con 1.8 millones, seguido de Perú con aproximadamente 900.000, después está Chile con 455.000, de cuarto lugar está Ecuador con 400.000, quinto lugar está Brasil con 255.000 y sexto está Argentina con 150.000. Ahora, esto es tan dramático que, por ejemplo, cuando uno suma los países del Caribe, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Guyana, Curazao y Aruba, solamente entre esos países del Caribe hay más de 150.000 desplazados venezolanos. Entonces, aquí la comunidad internacional tiene que apoyar mucho más a los gobiernos que están recibiendo a los desplazados venezolanos porque están alteradas sus capacidades en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios, en cuanto a presupuesto. Ahora bien, llega el coronavirus, especialmente hace 2 meses, donde prácticamente todas las fronteras de la región se han cerrado. Bueno, si de por sí la población migrante es una población vulnerable, con una pandemia de este tipo se hace mucho más vulnerable. Ayer, justamente, Migración Colombia actualizaba los números de retornados y hablaba que había un total de 25.000 venezolanos que han retornado de manera voluntaria, es decir, que se ha hecho un corredor humanitario porque estas personas, a raíz de la pandemia, han decidido regresar a Venezuela. El director general de Migración Colombia hablaba de que esos 25.000, digamos, hablaba de 2 grupos, hablaba que se habían retornado 50.000, solo que la mitad de esa se regresó en las primeras 72 horas, cuando se cerró la frontera, que es la migración pendular, es decir, es aquella migración que haya habido pandemia o no, se haya cerrado la frontera o no, siempre va a Colombia a comprar comida y medicina y luego se regresa. Luego están estos 25.000 que te menciono que se retornaron de manera voluntaria, que si se le suma los casi 2.000 que han retornado a Brasil, estamos hablando de casi 27.000 migrantes y refugiados que han retornado a su país. Ahora bien, eso es el 0.05% en total. Ahora, que sea pequeño no quiere decir que se debe ignorar. ¿Por qué no se debe ignorar? Porque nosotros, directamente de la oficina de la OEA que coordino, así como, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció el pasado viernes, hemos tenido contacto con muchos de los retornados. ¿Y qué ha pasado allí, Adriana? Que reciben tratos crueles y degradantes del régimen. Por ejemplo, han dormido por días en el piso del terminal de autobuses de San Antonio del Táchira. Han dormido hacinados en albergues donde se pone en riesgo su salud porque no se cumple el protocolo de distanciamiento social que se debe cumplir para el coronavirus. Además de eso, se les ofreció 3 comidas al día que no se les ha garantizado. Y lo que es peor aún, y eso tengo múltiples testimonios al respecto y que reservo los nombres por protección de ellos. Personas que se les ha cobrado en moneda extranjera, específicamente 30.000 pesos colombianos para trasladarlos desde el estado Táchira a otras ciudades del país, como por ejemplo Caracas, Valencia o Barquisimeto. Por cierto,
extorsión que hace la Guardia Nacional del régimen. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que el venezolano ir regresando a su país, lamentablemente por la dictadura que estamos enfrentando, no tiene sus derechos garantizados y que, por cierto, buena parte de los que están regresando, más allá de que evidentemente hay algunos que se han quedado desalojados de sus hogares o que se han quedado sin trabajo, realmente la razón principal por la que vuelven es que tienen mucho miedo de lo que pueda pasar en Venezuela por el coronavirus y ante esta situación quieren estar lo más cercano posible con sus familiares. Pero muchos que una vez que pase la pandemia y se reabra la frontera, ellos tienen intención de regresarse a Colombia o Brasil y, si es posible, llevarse a su familia. Ahora bien, lo van a poder hacer de acuerdo con las conversaciones que ustedes han tenido con esos gobiernos, toda vez que usted ha insistido, la pandemia nos puso peor. Ha dicho, se necesita apoyo internacional, pero ahorita el apoyo internacional está concentrado en conseguir una vacuna. Todo el dinero va a eso. ¿Qué tan difícil se la van a ver estos ciudadanos cuando decidan otra vez caminar hasta el puente internacional Simón Bolívar o hasta Santa Elena de Guairén? Bueno, Adriana, eso es bien interesante la pregunta que haces, porque yo creo que hay que ser agradecidos con el gobierno de Brasil y Colombia, que han mantenido lo que se conoce coloquialmente como la política de fronteras abiertas. Es decir, no hay ningún tipo de restricción migratoria hoy para un venezolano que quiera ir a Brasil o a Colombia. Yo he visitado varias veces Cúcuta, he estado en el puente internacional Simón Bolívar, he estado también en los campamentos de refugiados en Brasil, por cierto, que son cerca de 15 campamentos de refugiados donde hay cerca de 7.000 desplazados venezolanos, y no hay restricción migratoria para que los venezolanos puedan llegar a esos países. De hecho, en el caso de Brasil, se está implementando una de nuestras propuestas que hemos hecho desde la OEA, que es que se le dé el estatus de refugiado a los venezolanos, que es que se les reconozca como refugiado, cosa que es muy importante porque cuando un venezolano se le reconoce como refugiado, inmediatamente obtiene protección permanente, tiene un documento de identificación, con ese documento de identificación está regular, y estando regular los jóvenes pueden acceder sin mucha traba al sistema educativo y los adultos se pueden insertar en los mercados laborales. En el caso de Colombia, pues aproximadamente la mitad de los 1.800.000 desplazados venezolanos que están allí tienen el permiso especial de permanencia y, bueno, con ese documento pues también pueden insertarse en el mercado laboral y estar de manera regular. Entonces, yo soy de los que piensa de que si en Venezuela no hay un cambio en los próximos meses y habiendo pasado la pandemia y se reabre la frontera, pues evidentemente hay una probabilidad muy alta de que sean cientos de miles de migrantes y refugiados venezolanos que estén cruzando esa frontera, porque en Venezuela no se está viviendo, en Venezuela se está sobreviviendo. Entonces las personas, para conseguir comida, para conseguir medicinas o simplemente para dormir en una ciudad segura, pues deciden irse a otra parte de la región. En ese informe de la Organización de Estados Americanos que publicaron recientemente también se habla de Bolivia como receptor de migrantes, pero ustedes advierten que se había mantenido una suerte de censura en ese tema cuando Evo Morales estaba al frente. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Correcto, Adriana. O sea, justo cuando empezaba la pandemia hice mi última visita a la región, estuve en Bolivia, que fue el informe que presentamos el pasado viernes, y en Chile, que por cierto te doy la primicia que en los próximos días vamos a publicar también el informe de nuestra visita a Chile. Y el caso de Bolivia es un caso importante, interesante a hacerle seguimiento. De hecho, hasta donde sé, es el primer informe que se hace sobre los migrantes y refugiados venezolanos en ese país. En Bolivia ya hay 10.000 desplazados venezolanos y muchos de ellos estuvieron de manera invisible por mucho tiempo debido a que Evo Morales pues, era uno de los principales aliados que contaba la dictadura de Maduro. La mayoría de los venezolanos están en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y debo decir que el gobierno el nuevo gobierno de transición de la presidenta Yanina Áñez está haciendo, está implementando políticas de flexibilización para los migrantes y refugiados venezolanos. Y te doy algunos ejemplos que lo voy a leer textualmente, ¿no? En primer lugar, la excepción de pago de multa por si algún venezolano entra de manera irregular. Bien sabemos que la inmensa mayoría de los venezolanos entran por los caminos regulares, pero hay muchos que entran por las llamadas trochas. Normalmente cuando uno entra por una trocha se multa. El gobierno de Bolivia no está multando a los venezolanos que hayan entrado por caminos irregulares. Además de eso, esto es muy importante. La resolución 148-2020 reconoce la identidad de los niños venezolanos mediante la presentación de documentos supletorios. ¿Qué quiere decir esto? Bolivia reconoce la nacionalidad de un niño por el vientre de la madre y no por el territorio donde nace. Había muchas madres venezolanas que por el colapso de salud en Venezuela iban a dar a luz a Bolivia. Cuando esos niños nacían estaban en situación de apatridia. No tenían ni la nacionalidad boliviana ni tenían nacionalidad venezolana, porque en Venezuela un derecho humano que es el derecho a la identidad tampoco está garantizado, pues es bastante complicado de obtener un pasaporte. Bueno, ha habido una flexibilización y estos niños que han nacido en Bolivia de vientre venezolano pueden obtener la nacionalidad boliviana.
Y lo otro que está ahorita parado por el coronavirus, pero esperemos que cuando pase la pandemia simplemente, esto es muy importante, la resolución 274, que va a permitir la vigencia de los pasaportes y cédula de identidad venezolanos que hayan vencido desde marzo de 2018 en adelante. Es decir, un venezolano que tenga su pasaporte o cédula de identidad que haya vencido en el año 2018 o 2019, hoy en 2020 ese documento le es válido y a través de ese documento pues puede hacer trámites como abrir una cuenta bancaria, aplicar para un trabajo, etcétera. Entonces, bueno, esos son el tipo de políticas que de esta oficina que yo coordinando con el secretario general Luis Almagro hemos venido impulsando no solamente en Bolivia, sino en toda la región para brindar la atención y la protección que el desplazado venezolano merece por 3 razones. La primera, para que se inserte lo más rápido posible en los mercados laborales y esta persona pueda superar la pobreza trabajando y los jóvenes no se queden a la periferia del sistema escolar, sino se formen estudiando. En segundo lugar, porque yo soy un convencido que si bien es cierto esto es muy duro para los venezolanos, no hay venezolanos que uno le arda el corazón de tener a tantos seres queridos lejos, desterrados. Para América Latina resulta una oportunidad importante desde el punto de vista económico de tener a tanta gente que quiera trabajar y emprender. Y eso puede impactar positivamente en su economía. Y en tercer lugar, porque Venezuela cambió. Venezuela es otra. 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, Adriana, para que tengamos idea. Es más que el total de la población de países como Panamá, Costa Rica o Uruguay. Somos un país entero desparramado por el continente. Vamos a necesitar de nuestros desplazados venezolanos el día de mañana para reconstruir a Venezuela. Vamos a necesitar de abogados, vamos a necesitar de médicos, de enfermeras, de periodistas, de jóvenes estudiantes que se han tenido que ir. De todos ellos vamos a necesitar para reconstruir a Venezuela. Hay casos de éxito en otras partes del mundo donde su diáspora, sus migrantes y refugiados fueron cruciales para la reconstrucción de su país y Venezuela tiene que ir pensando eso cuando tiene más de 5 millones de personas afuera, que equivale al 17% de nuestra población. Y de acuerdo con su proyección serían 7 millones para 2021. Le he preguntado varias veces por el tema del dinero, pero cuando el mundo está concentrado en la vacuna, ¿qué tanta probabilidad hay de que se siga apoyando la migración venezolana? Sobre todo cuando países como Colombia han prácticamente suplicado que se les dé más dinero porque no pueden atender a la gran cantidad de venezolanos. 7 de cada 10 partos en Cúcuta son de venezolanas. Es decir, ¿con qué en este momento, si se puede decir, cuánto dinero cuánto dinero pueden acceder para atender a migrantes, sobre todo en las zonas más vulnerables, le hace Colombia, le hace Brasil? Bueno, fíjate que esta es la crisis de refugiados que proyecta ser la más grande del mundo, porque solamente somos superados por Siria, pero Siria ha tenido una guerra por 9 años y la que menos apoyo financiero ha tenido, ¿no? El apoyo financiero es más importante aclarar cómo se tramita, ¿no? Normalmente hay 3 formas de que esas donaciones se canalicen, porque sé que mucha gente tiene dudas al respecto. La primera, que es la más frecuente, es que, por ejemplo, la Unión Europea decide donar 20 millones de euros. Esos 20 millones de euros van a las arcas de los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos, y a las arcas, por ejemplo, de Perú, Ecuador y Colombia. Eso es una forma de tramitar las donaciones, que es la más común. La segunda se hace a través de agencias de Naciones Unidas, específicamente OIM y ACNUR. Ustedes pueden ver, además, en su página web, es público, tienen un plan de respuesta para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Ellos han estimado que esto cuesta $1.300 millones. De esos $1.300 millones solamente se ha podido recaudar, y estamos en el 5º mes del año, apenas cerca de $60 millones. O sea, está muy por debajo de la meta, el 5% apenas de la meta, pero esa es otra forma de canalizar las donaciones. Y la tercera son actores, agencias, organizaciones de carácter humanitario, que además evidentemente tienen vasta experiencia en temas de migración, donde se canalizan también estas donaciones para implementar programas de nutrición, de salud, de albergue, etc. La comunidad internacional tiene que apoyar mucho más a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos. Casualmente, el 26 de mayo va a haber una conferencia mundial sobre la situación de los migrantes y refugiados venezolanos, y ahí se espera que se anuncien nuevas donaciones para brindar atención a los desplazados venezolanos. ¿Cuáles son los principales retos? Desde la OEA nosotros lo hemos venido elevando a todo nivel, lo hemos dicho inclusive en la Asamblea General de Naciones Unidas, que hoy enfrentan los venezolanos. En primer lugar, la documentación, Adriana. Este es un tema que a mí me tiene muy preocupado y que se tiene que agilizar. De los 5.1 millones de desplazados venezolanos, 2,5 millones no tienen documentación o tienen una documentación próxima a vencer. Estamos hablando de una población tremendamente vulnerable que se quedaría, que ya hay muchos que están irregulares, otros están próximos a estar irregulares, y eso le va a poner cualquier cantidad de trabas para trabajar, para acceder a servicios, para hacer cualquier trámite. Y además de eso pone en riesgo la seguridad de estos países, porque el régimen aprovecha para infiltrar
los flujos migratorios. En segundo lugar, evidentemente, la atención de carácter humanitario, específicamente programas de nutrición y atención de salud. El año pasado yo estuve en la reunión ministerial regional de salud, ahí se aprobó la tarjeta unificada de vacunación. Yo creo que eso es un ejemplo de política integral que sería llevar a otro nivel. Y yo les quiero decir a todos los venezolanos que nos están viendo, el acceso a la salud es un derecho humano. Así usted no tenga documentación, a usted no le pueden cerrar la puerta de un hospital o de un ambulatorio, mucho menos en tiempos de pandemia. Cualquier venezolano tiene derecho a la salud porque es un derecho humano. Eso quiero dejarlo muy claro porque hay venezolanos que me han escrito y me dicen, tengo el pasaporte vencido, no tengo pasaporte, pero tengo algunos síntomas del coronavirus, me siento mal, ¿por ir a un hospital? Sí, usted puede ir a un hospital porque es un derecho humano. En todo caso, evidentemente la atención médica es costosísima y ahí se necesita mayor apoyo. Y en tercer lugar, Adriana, el mayor reto que tiene la región es lograr un consenso en todo el continente. Mi mayor preocupación, y es lo que he venido diciendo en los informes, es que cada país a veces está implementando su propia política. Usted decía anteriormente, Colombia tiene el PEP, Perú tiene el PTP, que el PEP es el permiso especial de permanencia, Perú el permiso temporal de permanencia, además Perú pide visa, Ecuador pide visa, Chile pide visa, Brasil está el estatus de refugiado. Hay que lograr un consenso en la región. Tiene que haber un mismo mecanismo en todo el continente para proteger al migrante y refugiado venezolano. Solo así creo que será más fácil también canalizar recursos y será más fácil pues lograr una migración segura, regular y ordenada. Pero bueno, en todo caso, el 26 de mayo está esta conferencia mundial sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y ojalá y haya ese día buenas noticias para seguir atendiendo a tanta gente que hoy está vulnerable y que está deambulando por el continente por culpa de la dictadura. Y voy a decir algo, y perdón que me extienda, que aunque suene elemental, yo no me canso de decirlo porque esta crisis tiene una aproximación humanitaria, pero también tiene una aproximación política, y desde la OEA trabajamos ambas. La única solución para que los venezolanos dejen de abandonar su país es que caiga la dictadura. Solamente habiendo una nación con libertad, con democracia y con seguridad, no solamente se frenará la migración forzosa, sino habrá incentivos para quienes hoy están desterrados puedan volver. Mientras más se prolongue la dictadura, lamentablemente vamos a ver más venezolanos caminando sin rumbo por el continente. Y eso inevitablemente me lleva a hacer una pregunta política. Esta operación militar de la cual supuestamente el gobierno interino no sabía, pero sus asesores sí, no aleja más de ese objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Cómo están los aliados con ese tipo de incursiones militares? Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere en este momento que Maduro y toda la cúpula que está usurpando el poder en Miraflores se vaya, Adriana. Ese es el anhelo de la inmensa mayoría. Y ya, bueno, los que tienen labores diplomáticas en ese sentido estarán haciendo las explicaciones al respecto con la comunidad internacional. Pero aquí no quede la menor duda que cualquier venezolano hoy que tú le preguntes en Macuto o en Chuá o en Caracas o en Ciudad Bolívar quiere que Maduro se vaya. Ahora, ¿qué me sorprende a mí? Cómo se ha dejado de hablar de otros temas, ¿no? Cómo se ha dejado de hablar, por ejemplo, de la masacre de la cárcel en Guanare. Todavía no hay ningún tipo de investigación al respecto. Sería un escándalo que en cualquier cárcel del continente hayan asesinado a cerca de 50 personas, ya han herido a cerca de 100 personas y hasta ahora no hay ningún responsable. Que es un escándalo que 8 mineros fueron asesinados hace unos días en el estado Bolívar, presuntamente por grupos irregulares como el ELN. Que es un escándalo, una guerra de bandas que hay en Petare, poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de personas por bandas armadas que han sido armadas, quiero decir, por el régimen, que es un escándalo, más de 9 millones de personas con inseguridad alimentaria. Esos son los temas que hay que mantener presentes en Venezuela y por eso hay que salir del régimen. O sea, insisto, cuando la vida de millones está en riesgo, cualquier opción como la responsabilidad para proteger o voltear es legítima para proteger la vida de esas millones de personas. De lo contrario, el país se va a vaciar. Y estamos en un genocidio en cámara lenta. Esto no estamos en los años 50 o en los años 60, donde tú metías a 20.000 personas en una cámara de gas o metías a 10.000 personas en una fosa común. A los venezolanos están matando en cámara lenta. 350.000 venezolanos solamente han asesinado en 20 años el AMPA. Hay que ver la cara a eso. Eso es prácticamente lo mismo que ha muerto en la guerra de Irak. Entonces, esos son los temas que yo creo que se tienen que enfocar la Asamblea Nacional y hay que enfocar el periodismo y se tiene que enfocar las organizaciones no gubernamentales y vencer la censura.
Yo creo que este tipo de alternativas, que como las redes sociales, donde podemos tener este tipo de espacios, es una forma de vencer la censura y la autocensura que está reinando en Venezuela. Hoy, ¿cuál puede ser el medio de comunicación más potente que tenga nuestro país? El WhatsApp. Tiene 5 millones de personas afuera que pueden informar inmediatamente lo que está sucediendo a sus familiares adentro. ¿Quién puede parar un mensaje de WhatsApp? Eso es mucho más instantáneo hoy por hoy que escuchar la radio, que ver la televisión, etc. Movilnet y Digitel te lo pueden parar muy fácil porque no hay señal. ¿Cómo? Movilnet y Digitel, que prestan mal servicio, te lo pueden parar rapidísimo. Bueno, está bien, pero son las formas que hay que buscar para vencer la censura y la autocensura en Venezuela. No hay espacio para medias tintas, no hay espacio para grises en este momento. Yo tengo 2 años y medio exiliado, y más allá del anhelo que uno puede tener de que haya un país libre, un país con democracia, mi mayor motivación cada día que yo me levanto a trabajar en la OEA es que el venezolano se reencuentre con su familia. Yo jamás, Adriana, yo empecé mi vida pública como dirigente estudiantil hace más de 10 años. Jamás yo había visto y sentido y escuchado algo tan devastador como son las historias de quienes se han ido del país. ¿Cuán desesperada tiene que estar una madre para caminar desde Valencia hasta La Paz en Bolivia para dar a luz? ¿Cuán desesperado tiene que estar un niño para agarrar un peñero y llegar a Aruba y poder estudiar en Aruba? Eso es lo que está pasando en nuestro país, y eso ha sido culpa de un régimen que simplemente no tiene ningún tipo de escrúpulos, como ya sabemos. David, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos en La Gran Aldea. Gracias por la invitación y discúlpame si me extendí en alguna respuesta. Muchísimas gracias a David Smolansky, quien es comisionado del gobierno interino en el tema de las migraciones, asesor especial de seguridad mientras el Ya estamos conectando con Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral y también en el análisis político. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Adriana. Buen día. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, 8:33 de la mañana, hora de Caracas. Eugenio, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo has visto lo ocurrido esta semana con la denominada Operación Gedeón? La respuesta que dio el gobierno interino, la narrativa que impone el Ejecutivo venezolano. ¿Cómo estamos a una semana de esa situación? Bueno, creo que es muy razonable que el gobierno interino comunicacionalmente quiera separarse del fracaso de la Operación Gedeón. Y de hecho, creo que hay suficientes elementos como para suponer o para concluir que la Operación Gedeón se encontraba infiltrada. No obstante, el problema básico no termina siendo, el problema neurálgico no termina siendo si la operación estaba infiltrada o no. Insisto, hay bastantes elementos para concluir eso, sino todo lo que está alrededor de la firma del contrato por parte de los que hasta el día de ayer eran comisionados presidenciales, es decir, eran ministros del gobierno de Guaidó. Siguen sin darse respuestas concretas, por ejemplo, a si el gobierno interino y sus comisionados estaban explorando la posibilidad de dar contratos preferentes a mercenarios vía este contrato, este arreglo que se estaba haciendo. Y en líneas generales creo que lamentablemente se está desestimando de parte del gobierno interino el impacto internacional que puede tener la firma del contrato por parte de los comisionados presidenciales. De hecho, ayer veíamos como la Cámara de Representantes públicamente en Estados Unidos ya le pedía al gobierno de Donald Trump explicaciones sobre la operación, sobre el conocimiento de la operación, sobre el posible tráfico de armas de la empresa estadounidense que estaba involucrada en la operación Gedeón. De hecho, mi gran temor en este momento, la gran virtud que tenía la causa venezolana en Estados Unidos, o que tiene la causa venezolana en Estados Unidos, es que es una causa bipartidista, donde republicanos y demócratas están juntos. La operación Gedeón puede, y espero que no sea así, pudiese llevar el tema venezolano a una situación similar a la que tiene el tema cubano, una paralización por un debate partidista donde republicanos tomen una postura muy extrema y los demócratas tomen otra postura muy alejada de la que tomen los republicanos, y eso impide que el tema venezolano siga avanzando como lo había hecho hasta hace un par de días. Ahora bien, ¿cómo queda justamente esa vocería del gobierno interino cuando son los asesores los que dicen nosotros renunciamos? No, a nosotros no nos renuncian, es decir, no pido yo, salgan ustedes de mi gobierno porque ustedes hicieron algo sin que yo supiera? Bueno, primero creo que tenemos que ubicarnos en el personaje principal de la trama, que es JJ Rendón.
y sin negar ninguno de los éxitos que como jefe de campaña ha tenido JJ en la región, también hay que recordar que JJ ha estado inmerso en al menos dos escándalos similares a este de la Operación Gedeón. Primero en Colombia y después en el caso de México. En Colombia bajo la presidencia de Juan Manuel Santos y en México con Peña Nieto. JJ estuvo incluido en escándalos por supuestamente mediar entre los gobiernos de Santos y Peña Nieto con grupos irregulares y con narcotraficantes. En su momento JJ dio todas las explicaciones del caso, pero no es la primera vez que JJ Rendón tiene un evento de esta magnitud o termina envuelto en un escándalo de esta magnitud. El problema, desde mi perspectiva, es que JJ ha salido muy bien librado del problema. Hay un control de daños muy bueno de parte de JJ y el control de daños que ha hecho el gobierno interino no resulta satisfactorio o para algunos sectores de la política en Venezuela no resulta satisfactorio. De hecho, creo que tanto partidos políticos aliados de Juan Guaidó como sociedad civil aliada del gobierno interino aspiraban a que se destituyera tanto a Sergio Vergara como a JJ Rendón y no que estos renunciaran por motu propio. Y aunque pareciera exactamente lo mismo, que renuncien o que lo hagan ellos o que los destituyan, en líneas generales se mandan mensajes diferentes. Y en este momento pareciera que el gobierno interino solamente está valorando la ruta del nocao a Nicolás Maduro. Es un todo o nada, y ese todo o nada que se mantiene desde el año pasado, hay una especie de empate catastrófico en Venezuela en ese todo o nada, porque el gobierno interino no pareciera tener la suficiente fortaleza para darle un knockout a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro tampoco pareciera tener la fortaleza para terminar de darle un knockout al gobierno interino. Así que en ese dilema, en ese empate catastrófico, los que peor terminan son los ciudadanos de a pie, incluyendo los migrantes, como bien explicaba hace algunos minutos David Smolansky. Totalmente, los boxeadores no se han knockout entre ellos mismos, pero parece que el público está a punto de morir, sobre todo en este momento en que no solo estamos con la supuesta cuarentena por la pandemia, sino que estamos confinados por el tema de la gasolina. Nicolás Maduro hacía una declaración comenzando cuando se decretó la alarma por la pandemia sobre el tema electoral. Bueno, yo estudio que quizás, que sí, que quien quita que suspendamos las elecciones, pero ¿cómo está el gobierno de Nicolás Maduro con el tema electoral? ¿No van a importar las elecciones porque estamos en cuarentena? Bueno, es un debate significativo y no se puede despachar a la ligera. Son 50 países al menos los que tuvieron que suspender sus elecciones durante la etapa más fuerte del coronavirus en el mundo, sobre todo en los 2 últimos meses. La región suspendió elecciones, se suspendieron elecciones generales en República Dominicana, elecciones departamentales en Bolivia, se suspendieron elecciones generales en Paraguay. Ecuador está tratando de adaptar su proceso electoral al coronavirus. Todos los países están tratando de definir nuevos protocolos de votación. En Estados Unidos hay un gran debate sobre si debe o no hacerse aumentar la cantidad de voto a distancia, de voto por correo. Venezuela no está dentro del debate. Venezuela ni siquiera se está preguntando cómo hacer elecciones dentro del coronavirus. De hecho, algunos estudios sugieren que dentro del proceso electoral venezolano, al menos 40 fases son susceptibles de un contagio significativo de coronavirus si no se toman las medidas sanitarias necesarias. Y Venezuela no está dando ese debate. Y no lo está dando porque el coronavirus le está sirviendo a Nicolás Maduro, el estado de alarma, prorrogado ilegalmente el día de ayer, le está sirviendo a Nicolás Maduro para evadir dos temas básicos: las elecciones y la gasolina. De hecho, creo que coincidimos muchos analistas en que la cuarentena en Venezuela o la medida formal de confinamiento, independientemente de lo que pase en las calles, se va a mantener no asociada a la evolución de la enfermedad, sino asociada a que se pueda reactivar o no la refinación de gasolina, o que los privados puedan asumir la comercialización de gasolina. En líneas generales, Maduro gana tiempo con el tema electoral, pero tampoco debería sorprendernos que dentro de poco se vuelva a retomar de parte del gobierno de Maduro
la posibilidad de hacer elecciones a trancas y barrancas y medidas sanitarias en el último trimestre del año. Y eso va a colocar a los ciudadanos y a la oposición venezolana en un dilema, incluso a la comunidad internacional. Habría que ver qué ocurre a partir de enero de 2021 con una nueva asamblea electa en un proceso electoral, con el reconocimiento que está recibiendo la actual Asamblea Nacional de parte de la comunidad internacional. Claro, hablas de una nueva Asamblea Nacional electa, pero esas elecciones podrían estar en stand-by, es decir, en 2021 podríamos tener la misma asamblea que tenemos hoy por esa emergencia. O sea, ¿qué escenario, de acuerdo con lo que tú has podido conversar con las personas entendidas de esta materia, se está manejando? Es decir, es dejar correr las arrugas en ambos lados, ya que ni el gobierno ha podido derrotar el gobierno. Bueno, seguimos tensando la cuerda. Bueno, en su momento, el año pasado, a finales del año 2019, la Asamblea Nacional discutió un principio de acuerdo en donde se aprobó, por lo menos en la plenaria de la Asamblea Nacional, aunque después no quedó reflejado de esa manera en el acuerdo, que la Asamblea Nacional o los diputados electos en el año 2015 se mantenían en sus funciones hasta que Nicolás Maduro no cesara el poder o no abandonara el poder en Venezuela. Eso significaría que podemos llegar a enero de 2021 con esa tesis. La Asamblea Nacional vigente dentro de continuidad administrativa, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Pero es que esa continuidad administrativa es para Guaidó, pero también es para Parra o para los diputados que respaldan a Parra, también es para los diputados del PSUV. Esa estrategia de una Asamblea Nacional que va a estar vigente indefinidamente mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder, tampoco va a servir en el mediano plazo a la comunidad internacional. En algún momento hay que tratar de buscar un acuerdo para tratar de resolver la situación política en Venezuela, porque si no se logra ese acuerdo para resolver la situación política en Venezuela, la economía va a continuar siendo catastrófica y la emergencia humanitaria compleja, que ya es grave, pues va a seguir sumando complejidad. Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral. Durante comienzos de este año se siguió explorando la negociación, los diálogos de Noruega. Incluso hubo representantes de ese reino en Venezuela tocando puertas. Al principio de año Guaidó dijo: para nada, nosotros no estamos interesados en eso. Pero luego algunas agencias internacionales revelaron que había conversaciones. ¿Hay todavía expectativa o hay alguna probabilidad de que esas conversaciones se puedan retomar en escenarios como los que estamos viviendo en este momento de pandemia, de no gasolina y de Operación Gideón? Es decir, el gobierno podría decir: yo no voy a conversar con esta gente que me quería tirar un golpe de esta manera. Bueno, en la semana previa de la Operación Gedeón, el enviado, el designado por la Unión Europea para explorar algún tipo de solución en Venezuela, el señor Julio Iglesias, estaba explorando medidas o estrategias para retomar algún tipo de conversación en el país entre las partes. Evidentemente, la Operación Gedeón trunca o evita que esta estrategia continúe. Sin embargo, tenemos dos vías en este momento. La vía que en teoría ha dejado muy clara el gobierno interino, que es la del nocao a Nicolás Maduro, y una vía de negociación con el gobierno de Maduro. En el pasado, las dos vías, la de la negociación y la del nocao, han fracasado. No hemos tenido buenos resultados de los procesos de negociación, pero tampoco hemos tenido resultados satisfactorios de medidas de fuerza como las que se han intentado en el último año. Así que, en líneas generales, pareciera que estamos entrampados. Y, lamentablemente, la oposición venezolana necesita recomponerse para tratar de definir una hoja de ruta mucho más clara de cómo lograr que Nicolás Maduro abandone la presidencia o lograr algún tipo de acuerdo o acuerdos que permitan que la situación económica y la emergencia humanitaria compleja empiecen a corregirse los defectos que están provocando. Pero mientras la oposición venezolana esté
mientras la oposición venezolana esté fragmentada como está en este momento, dividida entre quienes apoyan el knockout y quienes creen que la vía es la negociación, va a ser muy difícil que tengamos una solución satisfactoria para los venezolanos. Y en esos fragmentos, ¿quiénes son los protagonistas? Porque recordemos, a principios de año, el mismo presidente Nicolás Maduro decía que Capriles lo había invitado a una suerte de diálogo, de negociación. Después Capriles salió diciendo, usted tiene que conversar con la Asamblea Nacional, que es el poder legítimo. Esos actores, por ejemplo, tipo Enrique Capriles, tipo el resto de los actores que quieren participar en elecciones, ¿cómo están en este contexto? Bueno, creo que ha cambiado muy poco la dinámica de los grupos políticos en Venezuela, más allá de que ahora el gobierno interino pareciera estar mucho más cerca en cuanto a propuesta, quiero decir, de María Corina Machado que de los partidos aliados del G4. También hay que entender algo, pareciera que la propuesta del gobierno interino en este momento está muy marcada por el lobby económico y político que pueda haber en Florida, por el lobby cubano ante Washington, y está cada día más separada de lo que es sus aliados políticos naturales en el